Muy bien, amigas, amigos, mi primer invitado esta tarde en la entrevista es Benigno Alarcón, politólogo, abogado, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. A ver, ¿dónde lo veo? Allí estás. Benigno, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Qué de tiempo sin conversar contigo. Bienvenido. No te oímos. No te oímos, no te oímos. A ver, a ver, a ver. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo no, Miguel Ángel, Eduardo Rodríguez, Miguel Ángel, colega. no, disculpa. ¿Cómo estás, Benigno? ¿Cómo te va? Bien, bien, hace mucho que no te veo. ¿Cómo estás? Sí, señor, hacía mucho que no conversábamos. Mira, Benigno, ¿cómo estás concibiendo, si yo te pidiera aquí, yo de abuso, ¿no? En un titular y un sumario, ¿no? Lo que está ocurriendo en este instante. ¿Estamos en qué circunstancia? Por inédita que sea, no habíamos vivido esto nunca antes, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo la describirías? Bueno, no, yo no soy muy bueno para hacer titulares, ¿no? Porque no soy periodista. Hay una cosa que quiero aclarar antes que nada, y bueno, primero darte las gracias por la oportunidad de estar en tu programa y de compartir con tu audiencia, que son muchos los venezolanos que se mantienen informados a través de ti. Y quería aclarar que yo no estoy ya de director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Desde septiembre. Fui fundador del centro hace 16 años. Fui director durante 16 años, pero ya a partir de septiembre no lo soy, ¿no? Muy bien, muy bien. Para que nadie vaya a escuchar esto y vaya a pensar que estamos quitándole el puesto a alguien, ¿no? Ajá. Bueno, sí, usurpando, exactamente. A ver, yo no sé si para mí es fácil ponerle un titular a esto, ¿no? Pero creo que nosotros estamos básicamente en un proceso que no podemos definir como transición, porque la transición no ha ocurrido, pero sí estamos en un proceso que apunta hacia una transición en el muy corto plazo, y eso hay que aclararlo. Esto no es un proceso de largo plazo, esto es un proceso de corto plazo, que yo me atrevería a decir que estamos hablando de un año, ¿no? O sea, de este año, del año 2026, no de un año a partir de ahora, sino del año 2026. Y básicamente, a diferencia de otros procesos de transición, este es un proceso de transición particular. No se me parece, bueno, ningún proceso de transición es igual a otro, pero este no se me parece a ninguno que hayamos estudiado previamente, porque aquí se da una combinación de factores que no hemos visto en otros procesos. Y lo principal es decir que es un proceso administrado por los que gobiernan, pero no porque ellos quieren ir a un proceso de transición, sino que está administrado por los que gobiernan bajo coerción, bajo presión internacional. Y en este caso, la presión internacional llega a un punto tal que, bueno, ya hubo una operación militar en Venezuela el 3 de enero, pero por otro lado se controla el flujo de dinero de un gobierno cuya lógica normalmente ha sido clientelar, o sea, los recursos son para garantizar la lealtad, y ahora resulta que no hay control sobre esos recursos. Entonces eso coloca al gobierno en una situación muy complicada, y en un proceso que Marco Rubio en sus propias declaraciones describió como un proceso de 3 fases, que finaliza, hay que recordarlo porque alguna gente lo olvida, no sé si por descuido o a propósito, de que es un proceso que su tercera fase, o sea, su conclusión, es transición. Y eso no hay que olvidarlo porque eso es muy importante. Transición entendida como celebración de elecciones. Sí, cosa que Miguel Ángel, te confieso que no es con lo que más simpatizo, para serte franco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que las elecciones ya las celebramos, claro, en julio del 2024, y creo que esto alarga el proceso de manera innecesaria. ¿Y por qué? Bueno, porque para hacer una elección medianamente confiable y medianamente decente en Venezuela, yo me atrevería a decir que necesitamos entre 8 meses y un año. Y creo que si respetáramos los resultados del 28 de julio del 2024, no tendríamos que esperar 8 meses o un año para tener un cambio de gobierno, que es a lo que todo el mundo aspira al final del día. Ya hay que recordar que la mayoría de los venezolanos hoy, pese al tiempo que ya ha transcurrido, sigue reconociendo el resultado de esa elección. Claro. Entonces yo creo que es una mala decisión,
pero obviamente cualquier decisión que implique un cambio de gobierno es mejor que lo que tenemos y lo que hemos tenido, pero la realidad del asunto es que si yo fuera quien tuviera que asesorar al gobierno norteamericano, le diría: no juegue con el tiempo innecesariamente ni con la paciencia de la gente, porque mientras más tiempo hay, más riesgos corremos de que algo salga mal. Mira, tú sabes que dentro de las cosas que han ocurrido durante las últimas semanas, que en número no son cosas menores y en calidad tampoco lo son, esto del desmontaje de fundaciones, de instituciones, misiones, en lo de la reestructuración que lleva adelante a su régimen, a su estructura, Delcy Rodríguez, más el hecho de que haya cobrado completamente ahora control Estados Unidos del flujo de capitales, significa que le quitaron la chequera a Delcy, ¿no? Le quitaron la chequera con la cual pagaron favores internacionales, con las cuales estaban pagando grupos de violencia interna y con los cuales se estaban pagando a ellos mismos, por lo cual fueron capaces de llenarse sus expedientes de sangre, dolor y angustia y exilios y todo lo que hemos sabido con tal de ellos permanecer en el poder. Sin chequera, ¿tú crees que Delcy Rodríguez puede garantizar, Benigno, la estabilidad para la cual la dejaron ahí? Bueno, yo lo veo difícil, en el mediano largo plazo lo veo difícil, porque la gente hoy en día sigue reclamando un cambio de gobierno, la gente quiere ver un cambio de gobierno. La gente hoy está optimista en Venezuela, la gente siente que hoy estamos mejor, la gente siente que caminamos hacia un cambio político, pero la gente quiere ver ese cambio político. Entonces, por mucho apoyo que Delcy Rodríguez en este momento presuma de tener de los Estados Unidos, que en realidad no es apoyo, en realidad al final del día es un apoyo condicionado a que usted ayude a avanzar hacia un cambio político, y en el momento que deje de hacerlo, pues se le puede complicar las cosas, y se le pueden complicar por el lado de los Estados Unidos, ni hablar de cómo se le podrían complicar internamente, pero por el lado de los Estados Unidos definitivamente se le pueden complicar mucho. El problema que tiene Delcy Rodríguez es un problema de legitimidad. O sea, al final del día ella no fue electa, era la vicepresidenta de un gobierno que los venezolanos no reconocían como legítimo y la comunidad internacional tampoco lo reconoce como legítimo, y eso la coloca a ella en una situación tremendamente precaria. Sin lugar a dudas, ella intenta ganar tiempo, intenta mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. Hay que recordar una declaración que no hace mucho su hermano Jorge Rodríguez, presidente de esta Asamblea Nacional, que también fue electa en condiciones muy cuestionables, decía que este año no habrá elecciones, y eso lo decía, por cierto, un canal norteamericano en una entrevista el mismo día que entrevistaron, por cierto, no fue el mismo día, pero cercano a los días que entrevistaron al secretario de Energía de los Estados Unidos, unos días antes, ¿no? Pues al final del día la realidad es que yo creo que sí va a haber elecciones este año, y al final del día, si no las hubiese, yo creo que ellos estarían en una situación muy complicada, porque mientras las expectativas de cambio están allí, la gente, bueno, está dispuesta a esperar un poco, pero en la medida que la gente siente que el cambio no se da o se pone en riesgo, las cosas pueden empezarse a complicar internamente, como de hecho yo siento que ya se están complicando. Lo estamos viendo con el tema de los presos políticos, por poner un ejemplo simplemente. Mira, Benigno, quisiera someter a tu consideración una declaración que ofreció Ignacio Ramonet. Tú sabes que Ignacio Ramonet pasaba por taquilla todos los principios de año, desde los tiempos de Chávez. Maduro no fue la excepción, ¿no? Hacer su famosa grandilocuente entrevista, la gran conversación, la gran exclusiva con el dictador venezolano. Esta entrevista tuvo un momento cumbre este 2 de enero difundida, ¿no? Cuando le dice Nicolás Maduro a Ignacio Ramonet, le dice: tengo un búnker infalible. Tan infalible no era, ¿no? Unas horas después lo habían sacado del búnker. Pero Ramonet ayer publica lo siguiente: está actuando el régimen, le llama a Delcy y lo que representa el régimen,
con tal pragmatismo que si sigue así, se supone no habrían más acciones militares en su contra, pero eventualmente habremos de esperar que varios de los jefes de ese régimen tengan que marcharse. Oye, ¿en quiénes ves tú enrostrada ese vaticinio de Ramonet, como quiera que les halles, como el principal obstáculo para que salve el pellejo Delcy Rodríguez? Bueno, la verdad es que es una declaración muy simpática porque contra todo pronóstico parece que Ramonet lee las declaraciones del exdirector de la CIA, de Petrero, donde básicamente él decía lo mismo que está diciendo Ramonet. Decía básicamente que el gobierno, si actúa con pragmatismo, no será necesaria otra acción militar, lo que palabras más, palabras menos, quiere decir simplemente lo que decíamos hace un momento. Si Delcy y su gobierno cooperan para materializar una transición política hacia la democracia, pues tendremos una transición en paz y tranquila. Pero si al final del día empiezan a intentar vacilarse a los Estados Unidos, como lo han hecho en otras ocasiones, como lo hicieron durante el gobierno, la administración pasada, pues creo que el tema se les puede complicar. Entonces, al final del día, lo que hemos visto hasta ahora es una enorme cooperación, sin lugar a dudas, ¿no? Y esperemos que eso se siga manteniendo, aunque nunca hay que dar por sentado que no se actúa con malicia. Yo creo que al final del día se coopera en lo económico y se trata de mantener el control en lo político. Y lo que hay que evitar justamente es en que se produzcan concesiones en lo económico sin que haya avances en lo político. Yo creo que eso es fundamental. Lo más peligroso que nosotros tenemos en este proceso, Miguel Ángel, es que el proceso se centre en lo económico y nos olvidemos de los avances en lo político, porque allí sí pudiéramos entrar en un proceso de normalización que al final del día puede dar al traste con el proceso de transición. Pero tú ves en eso al secretario Marco Rubio y al presidente Trump, porque yo no lo veo. Yo he dicho aquí, tú sabes que claro, yo he dicho aquí muy coloquialmente, mire, quien vaya a comprar entradas para un espectáculo en el que Delcy Rodríguez se vacila y burla y además derrota a Marco Rubio y al presidente Trump, va a perder los realitos. Pero a lo mejor me equivoco, ¿cómo la ves tú? Bueno, mira, yo creo que nunca hay que subestimar a nadie, Miguel Ángel. Yo no creo que eso vaya a pasar desapercibido para alguien como Marco Rubio, que conoce muy bien el caso venezolano. Trump evidentemente no lo conoce ni tiene por qué conocerlo tan en detalle. Marco Rubio ha demostrado que lo conoce bastante bien. Y creo que eso no está planteado, pero nunca está de más llamar la atención sobre que ese peligro existe, porque ellos han sido tremendamente habilidosos para ganar tiempo, y en estos casos de una crisis terminal como la que viven hoy en día, bueno, es lo que al final es la dinámica que se impone toda crisis terminal, un día a la vez. Así es. Y es como ellos lo están jugando. Entonces creo que es un tema que no se puede subestimar, que no puede pasar desapercibido, porque fíjate, por ejemplo, Miguel Ángel, no teniendo que traer otros ejemplos inventados sobre el futuro, sino los presentes, fijémonos como, por ejemplo, Jorge Rodríguez promete hace 2 semanas atrás que todos los presos políticos estarían ya liberados y no lo están. Y recordemos cómo se promete una ley de amnistía, que por cierto no es necesaria para liberar a los presos políticos, como ya ha sido demostrado por la excarcelación de más de 400, pero se sigue jugando de alguna manera tácticamente con el tema de la liberación y de la ley. Y ni se liberan todos ni se aprueba la ley. Con lo cual hay, digamos, una clara señal de que se está tratando de jugar con los tiempos. Muy bien. Voy a hacer una pequeña pausa de 10 segundos nada más, Benigno, y regreso para seguir conversando contigo. Es Benigno Alarcón, fundador y exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, abogado, politólogo. Muy interesante la conversación. Sostiene que él cree que este año va a haber elecciones, muchas cosas más. Seguiremos hablando con él. Antes de irme a esta pequeñísima pausa, les recuerdo que a las 6 de la tarde
La Grieta es la opción informativa y de opinión y de análisis a la cual usted está invitado y no debe faltar, porque no se trata de las Apolas solamente, sino la barra de contertulios y analistas que le acompañan y que van dando vuelta todas las semanas para que ustedes y nosotros tengamos mayor acceso a la comprensión de lo que nos está pasando, pues constituye La Grieta en una cita a la cual no podemos faltar. Al caer la tarde no hay otra opción. La Grieta, el clímax del análisis y la opinión. Alejandra Gómez, Aleja Pola, te cubre la grieta que separa el engaño con la verdad, flanqueada de un consejo editorial de primera línea. Horacio Medina, María Teresa Morín, Eduardo Rodríguez y José Amalio Graterol analizan para ti los hechos hasta el fondo. Todos los días a las 6 de la tarde no hay más opción. La Grieta, el clímax del análisis y la opinión. Solo por EBTV, el canal de la libertad.